Muchísimas gracias. Bueno, en realidad el tema que voy a tocar es un tema que es necesario que tengamos en cuenta el poder no solamente analizar, sino fortalecer dentro de nuestras organizaciones y como tal, alguna vez me preguntaban el por qué el comportamiento variaba dentro de una organización y yo le respondía de que muchas veces nosotros estamos abocados a hacer lo que nos dicen, pero no tenemos esa capacidad como para poder hacer un análisis o hacer la introspección necesaria para poder desarrollar nuestra propia gestión. En base a ello nace el poder hacer esta actividad de la autovaloración y la autovaloración como herramienta en este proceso tan, pero tan importante que es la atención prehospitalaria. He tenido la oportunidad de trabajar con personas que brindan este servicio, porque es un servicio, es una vocación, y me he dado cuenta de que a través del tiempo se van dando nuevas cosas que van fortaleciendo aquellas conductas positivas que tenemos como parte de este accionar, ¿no? Hoy día vamos a tocar esta autovaloración como herramienta en el proceso de la atención prehospitalaria porque me parece importante, relevante y sobre todo me parece de mucho interés de que aprendamos a no solamente conocer la parte técnica, porque el desarrollo de la gestión dentro de la autovaloración como herramienta en este proceso no debe ser solamente técnica, sino tener acompañada de ese proceso psicológico, porque hablemos de proceso psicológico, de ese proceso mental positivo que debo tener para poder enfrentar situaciones de riesgo, porque como ustedes saben, tenemos que ser muy resilientes como para poder gestionar este proceso. Muy resilientes, y al hablar de resilientes me refiero a que debemos saber, ¿no? Debemos manejar nuestras emociones, saber manejar nuestros criterios y poder tomar decisiones básicamente a través de lo que observamos y a través de lo que conocemos. Antes de pasar las láminas, déjenme decirles de que cuando nace esta necesidad de poder hacer este tema, pensaba yo cómo podemos enfocarlo, cómo podemos hacer para que este personal prehospitalario, personal paramédico, personal bombero, pueda sentir de que verdaderamente el trabajo es positivo, vale la pena. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona tenga la predisposición y la predisponibilidad a poder seguir desarrollando esa tarea tan sublime, tan loable dentro de este accionar, ¿no? Sabemos bien que al hacer este tipo de trabajo, como muchos dicen, no, es que ya se acostumbra, perdemos la sensibilidad, lo cual es falso porque uno siempre tiene esa sensibilidad y esa manera, esa forma y ese modo de actuar, dependiendo de tres elementos que son básicos y fundamentales, ¿no? El conocimiento, que es lo que yo debo tener para pues, poder asumir esa responsabilidad, la motivación, la predisposición que debo yo encontrar para poder eh, hacer el trabajo. Y algo que suena quizás ya muy reiterativo, que es la vocación del servicio y la atención al usuario. No, vamos a eliminar ese término paciente, ¿no? Es la atención al usuario, a la persona a quien yo estoy tratando en ese momento, a esa persona que yo estoy atendiendo en esa emergencia, ¿no? ¿Qué características debo tener yo como parte de la autovaloración de mi autoevaluación para poder cumplir de mi proceso, de mi acción, de mi gestión? Es un poco lo que se conversaba la vez pasada cuando estuve en el Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tanto yo me identifico con las actividades que yo hago. Verdaderamente conozco lo que es un riesgo, verdaderamente conozco lo que es una enfermedad ocupacional, verdaderamente conozco cómo debo reaccionar frente a una situación que implica que yo tenga que tomar decisión en ese momento. Entonces, hay un sinnúmero de aspectos que vamos a ir tratando el día de hoy en estos minutos que tenemos y que me gustaría también que este no sea un monólogo, sino que se participe de una manera activa. Bien, entonces vamos a ver, vamos a analizar, vamos a poder observar que una atención hospitalaria se entiende por una que es la realización de actos encaminados a proteger la vida de las personas. Veamos acá. Cuando hablamos de proteger la vida de las personas,
nosotros tenemos en nuestras manos, pues, o sea, estamos contando con herramientas para poder hacer que las personas tengan una, no una calidad de vida de repente, pero sí protegerlas a que pueda pasar o pueda suceder una acción que pueda conllevarlos a algo más grave, ¿no? Entonces, lo cual incluye, ¿qué cosa? La atención, la estabilización del paciente en lugar de ocurrencia de la emergencia hasta la llegada al centro médico. Una gran responsabilidad, porque en nuestras manos está de que el paciente o el cliente o el usuario, o yo lo llamo usuario, eh, tenga a bien contar con los primeros, o sea, con los primeros elementos para poder hacer que no que vaya más allá esta situación de emergencia que podamos encontrar. Pero ¿quiénes estamos preparados para poder asumir esa responsabilidad? Si yo veo aquí en la sala y les pregunto si estamos preparados verdaderamente para asumir esa responsabilidad, muchos de nosotros, o muchos de ustedes, perdón, van a decir, por supuesto que sí, para eso estudié, para eso soy profesional de la salud. Pero ¿cuánto estamos preparados, no solamente profesional, sino cognitivamente? ¿Cuánto estamos preparados actitudinalmente y actitudinalmente? Esa es una de las cosas que tenemos que tener muy en claro, porque las competencias genéricas, la actitud, ¿no? La aptitud con P. ¿Qué cosa es la aptitud? Es las capacidades, las habilidades, no, son los conocimientos, son lo que yo tengo que tener para poder desarrollar algo, la experiencia, los estudios, esa es mi aptitud. Pero mi actitud con C ya está mucho más centrada en otras cosas. Ya es la manera de actuar, de comportarse de una persona frente a una circunstancia, frente a una situación, la cual implica que yo tengo que manejar estrategias, tengo que manejar conocimientos y tengo que manejar el aspecto emocional en el cual yo me estoy desarrollando. Por eso, cuando nosotros enfocamos este comportamiento dentro de lo que es la atención prehospitalaria, nos olvidamos muchas veces de hacer lo que nosotros verdaderamente vamos a hacer y nos abocamos en lo que hemos aprendido. Pero ese aprendizaje no está mal, ¿no? Pues el aprendizaje lógicamente que es positivo, pero ese aprendizaje, como les digo, tiene que ir de la mano con ese aspecto cognitivo, con ese aspecto actitudinal, ¿no? Lo cual va a hacer que se junte y vamos a tener pues un desarrollo, como siempre les digo, estratégico y un desarrollo potencial de ese proceso de la gestión que yo tengo que tener. Ahora, lo hemos llamado la gestión, ¿no? Es una gestión, porque nosotros lo que vamos a hacer es direccionar herramientas para poder llegar a un resultado. Yo cuando estoy con una persona, ya, bueno, voy a hacer, como alguien me dijo por interno, di paciente, ya, vamos a decir paciente. Yo cuando estoy con un paciente, yo no voy a ir simplemente a salvarle la vida, sino que tengo que trabajar en su aspecto emocional, tengo que trabajar su aspecto personal. Y esto lo que a veces abandonamos, no solamente que yo voy a ir, lo voy a echar al paciente, voy a reanimarlo, no, hay que trabajar los niveles, ¿no? Psicológicos, también los niveles cognitivos, los niveles de capacidad que tengo de poder enfrentar o sostenerme dentro de ese momento. Imagínate que yo no sea resiliente y me pongo a llorar con el paciente. Entonces lo que va a pasar es que voy a generarle o voy a crear una situación de zozobra, una situación de desmedro y sobre todo emocionalmente lo voy a desestabilizar, lo cual no forma parte de esa estructura, ¿no? Hablando con la verdad, cuando hacía la capacitación con los bomberos, decía, ¿tú cómo estás preparado como para apagar un incendio? ¿Estás preparado? Si le tienes miedo al fuego, ¿cómo vas a prepararte para apagar un incendio? ¿Ya? Entonces hay que tener esa capacidad. Emocionalmente yo debo estar verdaderamente equilibrado para poder hacer mi tipo de trabajo. Entonces hablamos de las competencias cognitivas. Las competencias cognitivas dentro de lo que es la autovaloración tiene que ver mucho con los 6 elementos fundamentales que tenemos que tener los que trabajamos en una atención hospitalaria, los que somos paramédicos, los que trabajamos en el tema de salud, ¿no? Tenemos que tener 6 cosas positivas. La parte cognitiva que me implica que yo tenga o preste atención y que yo pueda, pues, concentrarme y ver qué es lo que está sucediendo. Prestar atención. ¿Por qué es necesaria esa competencia cognitiva? Porque me va a permitir a mí, como profesional, como responsable, desarrollar una serie de conjuntos estratégicos que en ese momento
Yo voy a observar, voy a analizar, voy a proponer. A través de prestar atención, de repente una mínima situación que yo voy a abandonar puede traerme como consecuencia algo, puede traerme como consecuencia una situación que podría también eh, dar una mala, o sea, dar un mal resultado a mi paciente. Entonces, la atención es fundamental, ¿no? Así como cuántas veces respira, si la persona está consciente, no está consciente. La parte cognitiva es la parte sustancial, lo que tengo que tener. O sea, tenemos que desarrollar un poquito más que otro profesional, de repente, esta parte de competencia cognitiva, porque la observación, la manera que yo voy a enfocarme hacia lo que está sucediendo en ese momento, tiene que estar una rayita más arriba del común de las personas. La memoria. Yo no voy a estar buscando mi librito, ¿no? ¿Qué cosa le voy a dar? ¿Qué cosa le voy a poner? Si no, la memoria es fundamental. Usted dirá, pero sí, sí, todos sabemos. Pero muchas veces, nos olvidamos de seguir incluso un protocolo y tenemos que tener muy en cuenta la memoria, el poder acordarnos, el poder saber, el poder delimitar qué cosa es lo que vamos a hacer en ese momento, cuántos gramos le voy a poner de un medicamento o qué voy a utilizar o qué herramienta o qué equipo yo voy a tener o cómo reaccionar frente a un paciente que tiene tales características. Entonces, justo allí es donde tenemos que tener esta parte, ¿no? Esencial. Si dan cuenta, la atención se junta con la memoria, la percepción, percepción. Tenemos que percibir detalles, ¿no? La percepción desde el punto de vista, la percepción tiene que estar basada en una percepción holística. ¿A qué me refiero a una percepción holística? Que nosotros vamos a percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, escuchamos, ¿no? Escuchamos, oímos de repente situaciones o cosas que nos van a permitir delimitar o hacer un diagnóstico en ese momento. Escuchamos o palpamos a través del tacto o olemos, ¿no? Olemos un olor característico de algo y, y entonces todos los sentidos o observamos. Entonces, esto nos permite saber, ¿no? Esa percepción que no solamente es con la vista, sino el saber percibir, el saber observar, el saber utilizar los sentidos para poder gestionar nuestro trabajo. Entonces, yo en la medida que vaya aprendiendo más, tenga desarrollado estos elementos, voy a tener la capacidad de poder sentirme, a ver, no importante, ojo, pero de sentirme útil y de sentirme como que estoy pues utilizando lo que sí conozco, ¿no? O sea, de sentirme de que soy útil para poder desarrollar mi trabajo, ¿no? Resolución de problemas. Yo no le voy a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué cosa hago? No, hay que saber resolver problemas, la parte cognitiva, y eso tiene que ver con la memoria, con la atención y con la capacidad de poder tomar decisiones, ¿no? Esas competencias cognitivas que todos los que trabajamos haciendo atención prehospitalaria debemos de tener, una resolución de problemas. Entonces, el lenguaje, utilizar un lenguaje. Fíjense que me preguntaban la vez pasada mis amigos, los bomberos, me decían, pero ¿cómo el lenguaje influye? Pues tiene que influenciar, porque de una u otra manera este lenguaje no solamente es el que tú vas a hablar, sino este lenguaje tiene que estar enfocado al paciente o al tipo de persona con el cual tú estás tratando. Es diferente trabajar con un niño que trabajar con un adulto mayor, que trabajar con una señorita. Entonces, el lenguaje va a formar una parte esencial de cómo tú vas a manejar, de cómo tú vas a direccionar este proceso. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa competencia cognitiva, yo tengo que tener ese bagaje de información, ese bagaje de conocimiento y sobre todo ese bagaje de situaciones en las cuales yo voy a tener, o sea, voy a enfrentar porque no solamente es ir y salvar una vida o dar atención, sino por medio tienes una persona que piensa, siente, tiene emociones, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí es que tenemos que tener o tenemos que analizar el contexto. Por eso esa competencia cognitiva tan importante se sustenta en que yo tengo que estar muy preparado y tengo que tener la capacidad, nuevamente les digo, de poder observar, de poder analizar, de poder percibir y sobre todo de poder involucrarme dentro de lo que estoy haciendo y dentro de lo que estoy desarrollando. Entonces, si hay una pregunta hasta acá, yo rompo el esquema siempre y yo les digo, pregunten cuando ustedes deseen, ¿ya? Si hay una pregunta, si alguien quiere dar una opinión,
excelente, no tengo ningún inconveniente y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos pues, esa capacidad de poder gestionar. Bien, nadie quiere preguntar, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí lo que nosotros hacemos como, como parte de esta estructura, de este proceso profesional, si bien quiere decir, si bien queremos llamarlo así, es mantener que las personas sientan, o sea, tengan una calidad de vida y sean atendidas para poder minimizar el riesgo de que pueda ocurrir algo más adelante. Bueno, la autovaloración. Fíjense que hablar de la autovaloración conlleva a mencionar los 6 elementos básicos de la autovaloración que yo debo tener como característica principal para ejercer y para desarrollar mi trabajo. El primer elemento fundamental de la autovaloración es la autopercepción. Luego nos sigue la autogestión, la autoestima, autoconcepto, autorrespeto y autoaceptación. Yo voy a hacer una pregunta y quisiera que me respondan, si no es por acá, por el chat, ¿qué tan necesario o qué tan importante es para ustedes esta, o sea, este punto, el tener autovaloración dentro de la actividad que realizan? Es importante tener autopercepción, autogestión, autoestima, autoconcepto, autorrespeto, autoaceptación. ¿Qué me dicen? ¿Qué tan importante resulta para ustedes, que son los involucrados en este proceso, tener esta autovaloración? A ver, Juan Carlos, si me ayudas, de repente alguien que quiera comentar. Bien, dice, evita enfermedades y accidentes por parte de César Rodríguez y Berushka el estar seguro de sí mismo. Ok, muy bien, César, evita enfermedades y accidentes. ¿Cómo crees que evita enfermedades y accidentes? ¿Por qué? ¿Qué cosa yo hago para evitar enfermedades y accidentes? Yo estoy dando una atención prehospitalaria, ¿ya? Yo como profesional, como encargado de dar esa atención, ¿cómo evito accidentes o enfermedades? A través de esta parte. ¿Qué pasa si no conozco? ¿Qué pasa si yo desconozco, no tengo la autovaloración, no tengo ganas de trabajar y simplemente lo atiendo porque tengo que atender? ¿No? Entonces, esto me va a permitir a mí que como yo como profesional tenga, diga, "No, un momentito, yo de repente no puedo hacer esto de acá, no puedo hacer o no puedo hacer una traqueotomía, no puedo porque no es, pero mi compañero sí lo puede hacer, entonces soy consciente de eso. Ahorita lo vamos a ver. Acá dice Nachito, dice, la autovaloración, Nachito hasta. Es esencial en la atención prehospitalaria porque permite al profesional actuar en seguridad, tomar decisiones acertadas y mantener la estabilidad emocional en situaciones críticas, ¿no? Valorarse uno mismo fortalece el compromiso, mejora el desempeño y protege la salud mental. Sí, pues, eso es totalmente cierto, sino que estamos acostumbrados y no estoy hablando mal a tener a tocar temas que netamente se basen en la parte técnica, pero muchas veces abandonamos el tema de la salud mental. La salud mental es fundamental. Entonces, hemos dicho que estos 6 elementos que son básicos, que son sumamente importantes para el desarrollo de la actividad que tienen los paramédicos o las personas que brindan atención hospitalaria, ¿no? Entonces, estos elementos que se sustentan en la autopercepción, la autogestión, etcétera, son los que tenemos nosotros que tener muy bien, pero muy bien encaminados, ¿no? La autopercepción dentro de la autovaloración. La autovaloración. La autovaloración es la manera, el modo de que yo voy a enfocarme para poder ejercer o desarrollar mi actividad de una manera eficiente, efectiva y eficaz, utilizando el conocimiento, utilizando lo que se llama el expertise, pero también asociándolo con lo que le dije en un momento, el aspecto emocional y el aspecto también del desarrollo cognitivo que forma parte de una estructura, ¿no? Entonces, la autopercepción nos habla de los 4 elementos básicos que se tienen que tener. Información interna, información externa, la interpretación y sobre la teoría de la autopercepción. Fíjense, la información interna tiene que ver con la parte intrínseca del individuo, pensamientos, sentimientos, deseos, percepciones personales, entre otros. Entonces,
una persona que está trabajando en ese entorno, en esa actividad, tiene que tener una autopercepción o tiene que tener una información interna de sí mismo que le permita generar el deseo para poder hacer o para poder promover ese trabajo. Me refiero a que si yo no tengo el deseo de hacer mi trabajo, entonces mejor no trabajo. Yo me autopercibo, digo, ¿qué tanto me siento bien para desarrollar mi actividad? ¿No? Pensamientos, sentimientos, ¿no? Estoy con sentimientos encontrados, se murió pues un familiar el otro día, o se me murió un paciente en mis manos y no estoy preparado el día de hoy para poder hacer mi trabajo. Entonces, a veces eso nos conlleva a equivocarnos porque estamos con situaciones internas que no nos van a, o que van a hacer de que no podamos trabajar en forma adecuada, ¿no? La información externa, interacción, retroalimentación recibida y observación de la propia conducta, nos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Mejora tal cosa, haz tal cosa, me parece interesante lo que esto estás haciendo, interactuar, yo te voy a enseñar, siempre aprender a decir, ¿sabes qué? ¿Me puedes enseñar a hacer esto? Uno puede ser pues puede ser un erudito poniendo inyectables y el otro poniendo el suero, no sé. Entonces, de repente por ahí juntarnos y ver, darte cuenta, autopercibir, significa de que yo me dé cuenta de cuáles son aquellos elementos que podrían causarme o generarme situaciones en las cuales podría caer, tener una decadencia, ¿no? Interpretación, evaluación y significado de la información, imagen de sí mismo. ¿Cómo interpreto? Mira, yo le voy a contar una experiencia que tuve cuando estaba en México. Yo le pregunté a un paramédico, le digo, ¿tú eres médico? Me dijo, no, me dijo, soy paramédico nomás. Entonces, mi interpretación de lo que yo soy. Imagina, imagínate, ¿no? Imagínate que yo eh, no me autoperciba bien. Yo me minimice, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me veo como una persona que, bueno, pues quise ser médico, pero no pude, llegué solamente hasta acá? Entonces, lo que estoy haciendo es minimizarme. Y justamente al momento de tomar decisiones, asertivas frente a un paciente que yo tengo que estabilizar, eso me viene en la mente, ¿no? Pero ¿por qué voy a meter la mano y de repente lo voy a hacer mal? Y eso puede pasar, eso puede suceder, señores, eso puede traer como consecuencia y más de una persona puede equivocarse. En ese sentido, hay que tener muy en claro cómo es que nosotros tenemos esta valoración de la autopercepción dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra actividad. Y la teoría de la autopercepción, ¿no? Entonces, cada persona, en función a lo que hemos visto, infiere sus propias actitudes y emociones, ¿no? Entonces, vamos a analizar, vamos a ver. Es por eso que muchas veces, si yo tengo a un familiar que está accidentado, yo prefiero no atenderlo porque hay lo que se llama, pues, el cruce de emoción. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar una determinación y poder que nosotros ser conscientes de que esa autopercepción que yo tengo, las emociones que yo puedo representar, las emociones que yo pueda tener, están pues, sujetas justamente a una acción también que tiene que ver con utilizar las herramientas, los equipos o mis conocimientos en forma adecuada, ¿no? No sé si está claro, me escriben por el chat, por favor. Si está claro, me escriben y me dicen si está claro, han comprendido hasta acá, si es que hay alguna sí, algún comentario. Dice César, es necesario conocimiento previo para autopercepción. Claro, lo que pasa es que yo me autopercibo y digo, pucha, si voy a hacer un trabajo, yo tengo que estar consciente, tengo que estar consciente de, perdón, estoy en casa, tengo que estar consciente de que verdaderamente lo voy a poder hacer. ¿Qué tanto qué tanto soy capaz de poder desarrollarlo? Yo no puedo hacer algo en el cual no podría aplicar. Mire, fíjense, yo les cuento cuando tuvimos, yo he trabajado muchos años en minería, he sido superintendente en el área de gestión humana y bueno, ha habido accidentes, he visto accidentes, entonces la capacidad de respuesta que nosotros tenemos es diferente, ¿no? Una persona que está con primeros auxilios, solamente tiene conocimiento de primeros auxilios, decía, no, pero yo no puedo utilizar, yo no puedo hacer esto porque definitivamente lo que puede estar pasando puedo, de repente lo voy a levantar y puedo dañar al trabajador, ¿no? Entonces, si es que yo asumo una responsabilidad en la cual yo no soy consciente que puedo hacer, puedo traer como consecuencia negativa, y eso no solamente al paciente, sino para mí también. Y esto también
acarrea de que yo como profesional, como encargado de hacer el tema, me voy a sentir mal y lógicamente que ahí va a traer pues situaciones más complejas porque me voy a sentir como frustrado para las próximas veces que yo voy a actuar. No sé si está claro, sí. Joel Antonio Ojeda dice Peralta. Peralta dice sí. Leandro Arauz, clarísimo, excelente. Es importante analizar este punto. Creo que nadie o muy poca gente analiza este punto porque nos abocamos, como ya le dije, a hacer la teoría, a hacer la parte práctica, pero lamentablemente no le damos un enfoque de la salud mental, no le damos un enfoque para ver si la persona está preparada o no dentro de este contexto, ¿no? Entonces, el hablar, el hacer este tipo de trabajo es muy fundamental. Tuve la oportunidad de hacer la capacitación en la Sociedad Nacional de Cirugía y me decían los cirujanos, me decían, tú sabes todo el estrés que uno tiene antes de hacer una operación. Es terrible, ¿no? Y a veces nosotros necesitamos tener esa parte importante. Yo puedo ser el mejor cirujano del mundo, pero si emocionalmente me siento mal, no me puedo equivocar. Entonces, esas cosas son las que se tiene que tener para poder gestionar el trabajo, ¿no? Y yo, en realidad, me gusta mucho este tema porque se enfoca a la parte humana. A la parte humana ya estamos dándole un enfoque distinto a esta parte. Eso era lo novedoso que quería yo darles en este congreso, porque no solamente es darle aquellos aspectos que los colegas están trabajando extraordinariamente bien, sino también darle pues un soporte desde el punto de vista emocional para que podamos trabajar. Incluso mañana me parece, no sé, Juan Carlos, me parece que mañana está la doctora Zuleima, que también nos va a hablar sobre la resiliencia, nos va a hablar sobre estos puntos que son importantísimos, ¿no? Y que deben llevarse como cursos en la universidad o en los institutos. Es más, estamos con el Instituto SOMA, estamos por sacar el diplomado en lo que es atención prehospitalaria, pero ya y dentro de nuestra currícula va a ir este curso, ya, bueno, lógicamente más amplio y eso ya se los comentará Juan Carlos también, ¿no? Y en mi libro también está incluido lo que estamos conversando en este momento. Estamos viendo, es una guía práctica para que los que estamos involucrados, como le digo, en este tema, puedan tener y puedan analizar. Bien, el segundo punto importante es la autogestión, ¿sí? Va de la mano con la autopercepción, pero la autogestión es un poquito más arraigada. La autogestión, yo hago lo que me dicen o hago lo que verdaderamente yo estoy proponiendo hacer. Pregunta, ¿no? A ver, respóndame por el chat. ¿Cómo es que actuamos? ¿Hago lo que me dicen? Imagínate, voy a hacer algo así, bueno, vamos a hacer algo exagerado, ¿no? Le pongo la inyección o no le pongo la inyección. Un ratito al paciente, no te muevas, voy a preguntarle al médico, ¿ya? Me voy al hospital para preguntarle, no, yo tengo que tomar decisión. Pues la autogestión. Pregunta, ¿nosotros desarrollamos nuestra autogestión o esperamos hacer lo que nos dicen hacer? Tenemos un protocolo para poder actuar, pero ¿qué pasa si ese protocolo no se cumple? Pregunta también, quiero hacerle pregunta y aquí hay algo que encierra muchas veces el proceso. ¿Qué pasa? El auto, yo, perfecto, Berusca, perfecto. Entonces, yo tengo que tomar decisión en ese momento, porque yo soy el responsable, yo me autogestiono. En ese momento, yo soy el que tengo que tomar la decisión. En mis manos tengo un paciente que puede perder la vida de repente, o puede, si no lo estabilizo, pueden generarse cierto tipo de situación. Entonces, exactamente, Flor, ¿no? Se toma las decisiones salvaguardando la vida de las personas. Entonces, hay que tener esa capacidad por algo que estoy preparado. O sea, o sea, no me preparo para poder hacer lo que me dicen. Entonces, lo que tengo que hacer es estar debidamente orientado y convencido de lo que estoy haciendo, mi autopercepción. Si estoy en la capacidad de poder hacerlo, lo hago. Pero si no estoy en la capacidad de poder hacerlo, no voy a gestionar lo que no conozco. Y es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Como una vez levantaron una persona que se había accidentado
entonces no se levanta, pues hay que esperar, hay todo un protocolo para hacer. Entonces son pequeñas cosas que debemos conocer, ¿no? Entonces nos protegemos, sí, por supuesto, para poder proteger a los pacientes hay que protegernos, ¿no? Emocionalmente, físicamente, ¿no? Médicamente también. Entonces, para eso nosotros estamos comprometidos con el desarrollo de esta gestión. Entonces, la pregunta sigue en pie y les digo, ¿no? Autogestionamos, hacemos autogestión, ¿sí? Reconocemos, la autogestión tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación. Reconocimiento, qué tanto nosotros estamos desarrollando nuestra actividad y qué tanto esta actividad que nosotros desarrollamos está en función a lo que nosotros conocemos, sabemos y está en función a lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿ya? Entonces, y la aceptación. ¿No? Una cosa es que yo reconozca que estoy bien lo que estoy haciendo, pero yo tengo que aceptar que lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Qué pasa? Y le voy a poner una situación compleja, completamente compleja. Si esta persona no cree en la transfusión de sangre y está perdiendo sangre, ¿qué cosa voy a hacer? A ver, ¿cómo actuaríamos nosotros? Esta persona no necesita sangre, ¿qué cosa voy a hacer? O sea, ¿cómo hago? No, déjeme ahí que de morir, ¿qué cosa puedes hacer? ¿No? Entonces, eso es autogestionar. Primero, ¿es la vida del paciente o la creencia del paciente? ¿Cómo estamos analizando, ¿no? Entonces, hay que explorar y comprometer. O sea, hay que comprender y explorar. Exploración y comprensión. Espérate, si hago esto, de repente esto va a dañar va a dañar esto. O si hago esto, de repente por ahí voy a tener esta respuesta. Entonces, esta parte de la autogestión. Autogestionar significa que yo tenga la capacidad del arte para administrar mis herramientas, mis trabajos, mis ideas y sobre todo administrar mis procesos, lo que yo tengo que tener muy en claro, ¿no? Mi estrategia de afrontamiento, ¿cómo hago para poder afrontar esas situaciones complejas que yo tengo dentro de mi ambiente laboral, dentro de mi ambiente de trabajo, dentro de mi ambiente, en este caso, en el cual estoy representando para poder salvar una vida o atender una emergencia? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué estrategias de afrontamiento tengo? ¿Cómo hago para poder minimizar este riesgo crítico que puede darse? Y le voy a también, les puedo explicar cómo es que sucede, porque tú puedes tener un paciente que tiene pues una situación compleja, imagínate que este paciente tiene una situación compleja y si tú acompañado de eso, el paciente se da cuenta de que tú no conoces, de que tú veas, de que tú tienes esa forma negativa de poder actuar, entonces definitivamente eso va a ser un complemento para poder involucrarse dentro de la patología o dentro de la situación patológica que representa, ¿sí? Entonces, a ver, dice César Rodríguez, es obvio, yo tomo la decisión, tengo mi perfil profesional, pero si no conozco, evito el daño secundario. Correcto, César. Se respeta la decisión o la religión del paciente, pero tengo que comunicar al paciente familiar y su riesgo de no poder transfundir. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una decisión, correcto. El paciente no quiere, pero tú lo que haces es una estrategia, ¿no? Es una herramienta también aprendida. Lo que tú dices, perfecto. El paciente no desea, si bien es cierto, es nuestra responsabilidad de salvarlo, pero si no desea, yo no puedo ir en contra de su decisión, porque yo no puedo ir por encima del paciente, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente está inconsciente, mi querido César? Está inconsciente y sabes que el paciente es que de repente es testigo de Jehová, ¿lo haces o no lo haces? A ver, tú tienes un trabajador, mira lo que nos ha sucedido en la mina, ¿no? Un trabajador que era testigo y entonces no quería, y la misma situación, solamente que estaba inconsciente, entonces teníamos que hacer ese tipo de trabajo. ¿Se hace o no se hace? ¿Qué dicen ustedes? Autogestión. A ver, ¿qué hacemos? Tenemos el reconocimiento de solución bacán, exploración y comprensión, estrategia de afrontamiento. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo primero? El respetar su religión, así esté dormido, o intervenir en ese momento para salvarle la vida. ¿Qué hacemos? Es una disyuntiva. Entonces, ahí prevalece la vida del paciente, ¿no? Prevalece la vida del paciente, se hace. Lógico que tienes que hacerlo en ese momento, no le vas a esperar que se despierte para después decirle, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener muy bien establecido. Entonces, aquí
Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta el tema de, de implementar esos criterios que tenemos que tener para poder nosotros gestionar de manera efectiva, ¿no? Identificación y análisis es eso, ¿no? La autogestión, autogestionar, identificar, ver, analizar, proponer, qué cosa es lo que tengo que hacer y identificación y expresión, cómo es que tengo que trabajar. A ver, dice Jonás, pero hay quienes tienen registros, lo prohíben y pueden ser penados con cárcel. Sí, sí, si hay un protocolo, si existiera una situación que voy a involucrar, sí, claro que sí. Pero ahí nosotros ya, pues, salvo, yes, salvo salvo que existan pues criterios ya en donde lamentablemente tenemos que tomar decisiones que van a estar pues protegiendo a esta persona si por eso les pregunto, ¿no? Por eso les pregunto, es difícil tomar una decisión, no es fácil tomar una decisión. La autogestión, señores, implica que yo tengo que ajustarme a los requerimientos, por eso es acción y ajuste. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo conocer mucho, puedo estar muy motivado, pero también ahí existe el otro lado donde tengo que ver. Por eso la opción y el ajuste van de la mano, ¿no? Entonces, esto, lo que yo les explico, forma parte de una estructura. ¿Es interesante o no es interesante? A ver, díganme ustedes si es interesante o no es interesante, si lo hemos tomado en cuenta o no lo tomamos en cuenta, y si sabemos o no sabemos cómo es que tenemos que actuar. ¿No? Entonces, no es simplemente ir y hacer una atención prehospitalaria. Se cierra todo se cierra todos unos criterios, una situación. Ahora más tarde, a las 4 de la tarde, va a venir mi promoción del colegio, Marco Polar, que el, es el jefe del departamento de neonatología del Hospital 2 de Mayo, y él le va a explicar eh, o sea, a mayor, con mayor ciencia, cómo, por ejemplo, trabajan las emergencias con los niños, con los neonatos, ¿no? Que qué difícil debe ser trabajar con un bebito, debe ser completamente complicado, ¿no? Entonces, esto me implica de que yo tengo que tener la capacidad de autogestionar mi trabajo en función a las cosas que yo debo desarrollar y debo de hacer, ¿no? Bueno, otro punto importante que tenemos que tener en consideración dentro de lo que es el desarrollo de la actividad del personal prehospitalario es que esa persona tiene que tener algo que se llama autoestima, más que, más que escalado de los pelos, es decir, y que de toda actividad tiene que tener esto, ¿no? La autoestima, ¿no? Pensamientos y creencias, qué tanto yo me siento. Fíjense, cuando yo le decía, cuando yo hablaba del ejemplo en México, ¿no? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy operario nomás, pues, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Y sí, pues, entonces como que me siento minimizado, los pensamientos y las creencias, qué es lo que creo, qué es lo que pienso, qué es lo que yo estoy percibiendo, ¿no? Ya se te va de la mano con la autopercepción, y qué es lo que yo estoy eh, viendo de qué puede, o sea, cómo está mi estructura, cómo estoy yo, me siento bien con lo que estoy haciendo, yo, y la autoestima, ¿cómo es mi autoestima? El autoestima, ojo, es el amarse a sí mismo, no es el quererse. Mucha gente dice quererse, ¿no? Porque yo quiero una torta de chocolate, me la compré, me la comí, ya, entonces se extinguió. La autoestima va más allá, es el amarse a sí mismo, el de creer lo que uno hace, ¿no? Entonces, aquí el pensamiento positivo juega un papel súper importante, ¿no? Erika dice, en conclusión, se debe hacer, o si el paciente no desea, se explica las consecuencias, pero no se hace. Hay protocolos que se indican, hay protocolos, por eso tienes que basar en el protocolo. Yo, en realidad, no conozco el protocolo cómo es, pero este, acá tienes que trabajar los criterios del equilibrio, ¿no? Del equilibrio, la homeostasis emocional. Si hay un paciente que necesita el apoyo, que necesita, se va a morir, pero tiene sus creencias, yo no puedo ir en contra de sus creencias porque me avala a mí la Constitución. O sea, la Constitución lo avala, ¿no? Entonces, sería ir en contra de él. Claro, desde el punto de vista moral, tendría que salvarle la vida, sí, pero lamentablemente existen pues, situaciones y condiciones en las cuales tenemos que nosotros tener. Por eso es que es necesario tener la autogestión, el conocimiento y saber cómo actuar en esas circunstancias. Es más, debería existir un curso
que hable acerca de ese tema, ¿no? Y estamos proponiendo que haya esos cursos para ver temas de afrontamiento frente a situaciones complejas dentro de lo que es la atención prehospitalaria. Bien, entonces hablamos de la autoestima, pensamientos y creencias, lo que nos conlleva a poder pues delimitar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos, cómo estamos comportándonos dentro de este proceso de gestión, porque es un proceso de gestión muy complejo, ¿no? Entonces, no soy médico, pues no, soy enfermero, pues, ¿no? O soy técnico, ¿no? Entonces, no, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su capacidad y cada uno tiene su forma de trabajar. Por lo tanto, tiene, ¿no?, sus características potenciales, los cuales va a ser muy representativo en el campo en que está generando, ¿no? Entonces, los pensamientos y creencias son básicos, ¿no? Son fundamentales, que tanto yo creo en lo que estoy haciendo. Y estamos hablando del pensamiento y creencia desde la perspectiva holística, ¿no? Desde cómo me veo yo, en mi propia autopercepción. Mis relaciones interpersonales también son importantísimos, ¿no? O sea, tengo que ver cómo es que, con quién tengo esas relaciones interpersonales, si son positivas o negativas, porque a veces viene gente y dice, no, porque tú vas a conocer si tú no conoces nada. ¿Para qué, güey? Deja que se encargue otro fulano, si otro fulano es el especialista, tú no. Y eso a veces te mata. Entonces tú tienes que saber con quién te juntas, tienes que saber con quién estás y mantener unas relaciones interpersonales adecuadas para que puedas tú promover ese tipo de ideas, ¿no? El autoconocimiento, tal como habíamos visto en un primer momento, que es básico, ¿no? El autoconocimiento, ver hasta qué medida eres capaz de poder resolver, gestionar tu trabajo y los logros y metas que lógicamente te conllevan a tener un nivel, ¿no? Logros y metas. Fíjate que el efecto psicológico en este proceso es muy importante, ¿no? Logros y metas, ¿qué tanto, no? Oye, fíjate que he intervenido en la atención a los pacientes del accidente tal y hemos salvado, de los 30 pacientes se han salvado todos gracias a nuestra intervención. No sé si me dejo comprender. Entonces, que haya situaciones que tú valores para poder desarrollar efectivamente el trabajo, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que destacar de que existen pues, criterios para poder gestionar. Entonces, este autoconcepto te tiene que llevar a pensar en los 6 elementos fundamentales, ¿no? El yo real, ¿no? El yo real, cómo soy, y la introspección que debo tener, ¿no? Frente, por ejemplo, a una situación que tengo que ver cómo es que yo voy a comportar. El yo ideal, lo que yo quiero ser, mi autodefinición, y muchos de ustedes agarran un papelito y comienzan a poner en, me autodefino, qué es lo que tengo, qué es lo que hago, qué me falta, en mi red social, con quién me junto, cómo me veo y cómo me ven los demás, ¿no? Porque de repente por ahí me puedo yo ver muy interesante. Es como los chicos cuando están haciendo su internado en el hospital, se ponen su pandil y pues son, yo me puedo ver como lo máximo, pero cómo me ven los demás todavía falta experiencia, me falta tal cosa. Entonces uno tiene que analizar. Por eso el yo real y el yo ideal van de la mano siempre para poder gestionar esos comportamientos. Entonces en este punto de autoconcepto, yo tengo que estar convencido de que el desarrollo de mi actividad es un proceso. Para hacer atención prehospitalaria, también tengo que tener un proceso, ¿no? ¿Cómo comenzamos a hacer una atención prehospitalaria? Primero tenemos que identificar, tenemos que ver, tenemos que estar ahí en el campo para poder reconocer, y eso es lo que les decía hace un momento, la autopercepción como parte fundamental de la gestión. Percibir, ya el conocimiento desde el punto de vista de nuestros sentidos ¿no? comienzan a desarrollarse de tal manera que yo solamente observando un paciente, yo ya sé qué puedo estar teniendo, ¿no? Observando de que tiene características tales, yo ya puedo intervenir. Y eso minimiza de que pueda ocurrir un riesgo mucho más, o sea, más fuerte, ¿no? Por eso es que nosotros a veces tenemos esa capacidad, a lo largo de la experiencia, ya estamos adquiriendo, o vamos adquiriendo ese conocimiento, esa acción preventiva que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, volviendo a este tema, ¿no? A este tema, entonces, yo real, me autoconcepto, me falta a mí
no sé, pues prepararme en esto para poder tener la capacidad de poder hacer esto, ¿no? ¿Y cuál es el yo ideal? El tener esas capacitaciones, el tener este estudio, el poder llegar a un nivel, ¿no? Que me permita a mí eh, afrontar situaciones de situaciones riesgosas o de conflicto o emergencias, ¿no? En la cual yo pueda tomar decisión. Mi autodefinición todavía me falta, todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces, mi red social, con quién yo me establezco, con quién yo me uno, con quién yo, de dónde aprendo, cómo me veo, ¿no? ¿Cómo me veo? De repente me veo como alguien que todavía estoy pues en pañales, todavía me falta, ¿no? Y cómo me ven los demás, igual modo. Acá este tema es interesante, ¿ya? Este tema que vemos aquí, el cómo me veo y cómo me ven los demás, es muy interesante porque el cómo me veo yo y cómo me ve mi paciente, ¿sí? ¿Cómo me ve mi paciente? Entonces, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, dicen, no, yo no quiero que me atienda fulano de tal porque tiene una cara de chiquillo, ¿no? O dudaste de algo, no, no, es mejor que no me atienda y mejor que me atienda fulano y tal. Entonces, eso suele pasar. Entonces, cómo me veo, cómo me percibo y cómo me ven los demás, cómo es que se perciben. No solamente desde el punto de vista de atención, sino también desde el punto de vista social. Entonces, ahí es que tenemos que tener muy en cuenta justamente aquellos niveles valorativos que vamos nosotros a analizar. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, pregunta, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? Podríamos quedarnos 5 horas hablando de este tema, ¿no? Yes, muy bien. Pero el tiempo es corto en televisión, así que dentro de unos 2 minutos terminamos para poder ver las preguntas, ¿sí? Entonces, ahí es que estamos nosotros enfocándonos, como les decía, en el libro que estoy haciendo, está direccionado justamente a ver estos puntos relevantes en el proceso de la formación de las personas, porque hace algunos años atrás simplemente era pues el proceso formativo técnico profesional. Ahora ya se da el proceso técnico formativo liderazgo, ¿no? Y donde ya involucra la parte del autoconcepto, ¿no? El autoconcepto, perdón, la autovaloración. Y no solamente desde el punto de vista de riesgo crítico, sino la autovaloración en todos los aspectos fundamentales de nuestra vida, que es lo que tenemos que rescatar. Otro punto importante que está pues relacionado con ello es el autorrespeto, ¿no? La aceptación incondicional. ¿Qué significa la aceptación incondicional? De que yo soy. A mí me respetan. O sea, yo me tengo que respetar por lo que soy. De repente por ahí van a querer influenciar negativamente en lo que es el proceso, en lo que son mis actividades, pero yo tengo que tener esa capacidad como para aceptarme, mi aceptación incondicional de lo que yo soy, ¿no? Mi reconocimiento de necesidades, como les decía, también la autopercepción, el autoconocimiento me permite reconocer mis necesidades y saber hasta qué punto qué es lo que necesito para poder ejercer o para poder desarrollarme bien. La independencia de pensamiento, autorrespeto, ¿no? Haz que la gente te respete y que lo que tú piensas, no que la gente vaya o quieras que haga lo que ellos quieren que hagas, ¿no? Defensa de los valores, por ejemplo, que la negligencia es uno de los puntos que nosotros, no, déjalo ahí nomás, no le pongas así hoy, si no hay catéter, ¿para qué le vas a poner? Hay que defender los valores, nosotros tenemos valores, entonces hay que conocer nuestros valores y defenderlos. Establecimiento de límites, ¿no? Eso también es parte esencial porque tú sabes hasta dónde puedes tú poner compasión y la autocompasión, que son parte, ¿no? Del aspecto, ¿no? Todos tenemos la habilidad emocional, entonces la compasión, la autocompasión, mira, ¿sabes qué? Pucha, me da pena trabajar con niños, escuchen, y esta es parte fundamental, hay un accidente, y me acuerdo que en un accidente cuando estaba trabajando en la mina, se volteó un bus y fuimos con la gente de la posta que teníamos ahí, y eran dos médicos, y uno de los médicos dijo, señor Rafael, me va a disculpar, pero yo no estoy preparado para ver niños, ¿no? Entonces, la compasión hay que tener esto, hay que tener, ¿no? Yo soy médico ocupacional, tenía razón, pero no sé, a mí ver niños me destroza, entonces un poco que también hay que respetar, por eso hay que tener
justamente ese autoconocimiento hay que saber, hay que autorrespetarse. Si yo sé que no voy a poder confrontarme a cierto tipo de pacientes, ¿no? Entonces ahí hay que respetar. Eso es básico y fundamental en el proceso, ¿no? Eh, sí, yo me acuerdo cuando hacíamos el voluntariado en Neoplásica, por ejemplo, ¿no? ¿Quién quiere hacer voluntariado? Y mucha gente decía, no, mejor yo no, porque era en la Viles nacionalmente, o sea, ver niños, por ejemplo, en oncología pediátrica, ver los niños con cáncer, y eso, entonces yo sé que yo no voy a poder desarrollar mi trabajo positivamente porque o sea, esos niños no voy a poder trabajar bien. Entonces, no sé si me comprenden el mensaje que yo les doy, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener la capacidad de poder hacer el análisis, ¿no? El análisis y poder gestionar, ¿no? Eso, claro, hay gente que está preparada para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eh, todo tiene su ventaja. Entonces, yo decía a un amigo que atiende a pacientes geriátricos, en emergencia geriátrica, entonces yo le decía, allá en España, le decía, pero ¿cómo puedes tú atender pacientes geriátricos? Le decía, pero yo estoy especializado en emergencias geriátricas, ¿no? Él no ve emergencia, otro tipo de emergencia que no sea de viejitos, ¿no? Entonces, a cada quien es preparado para hacer lo que puede hacer, ¿no? Entonces, esto es básicamente el punto clave que tenemos que tener, que tenemos que nosotros trabajar en este sentido. Y la autoaceptación que viene a ser pues un elemento, ¿no? Aceptar la imperfección, no todo es perfecto, ojo. Entonces, cuando nosotros no trabajamos con la perfección, estamos mal porque queremos hacer todo perfecto y por hacer las cosas perfectas nos sale, pues de repente podemos hasta matar a una persona, ¿no? Valorar los aspectos positivos, sí, vamos estimulando las cosas positivas que tenemos. Practicar la autocompasión, por favor, siempre no ver al paciente simplemente como un objeto, sino también hay que verlo como un ser humano. Reducir la autocrítica, pues eso también es necesario, porque la autocrítica dice, no, pero si yo soy malo, yo no lo hubiera hecho. ¿No? Y cultivar el amor propio, como dicen muy bien en nuestra teoría de la autovaloración del riesgo, cultivar el amor propio que hace de que nosotros tengamos la posibilidad de poder gestionar y promover nuestro comportamiento de manera asertiva, ¿no? Bueno, esa es un poco la explicación, una explicación en estos minutos que he podido yo compartir con ustedes, porque definitivamente una hora es poca para poder hacer este tema.